Bienvenidos a Spiritualis Luna, donde nos sumergiremos en las profundidades del cosmos para explorar el firmamento, un viaje a través de la evolución de la astrología. Acompáñanos en este fascinante viaje a través de los siglos, mientras desentrañamos los secretos celestiales y exploramos la influencia de la astrología en la vida de la humanidad. Desde sus orígenes en civilizaciones antiguas hasta su relevancia contemporánea, descubriremos los hitos y figuras clave que han dado forma a este arte milenario. La astrología, una disciplina ancestral que ha capturado la imaginación humana durante milenios, se ha erigido como un espejo cósmico que refleja las conexiones entre los cuerpos celestes y la vida en la Tierra. La astrología profundiza en la relación de la Tierra y la vida que se desarrolla en ella, con respecto a las posiciones y movimientos de los astros y regiones siderales que nos rodean. Tales energías se transmiten a través de los planos astral y mental teniendo, de ese modo, una repercusión directa en todos los fenómenos físicos. Se basa en el principio de que cualquier fenómeno físico tiene su correspondencia con la dimensión astral mental, pero no todo movimiento o vibración de las partículas astrales y mentales tiene forzosamente que manifestarse o dejarse traslucir como un fenómeno físico. Son, por tanto, los planos superiores de manifestación los que rigen a los inferiores. La materia es espíritu densificado y el espíritu es materia sutil. La astrología constituye una fisiología planetaria. Desde las civilizaciones antiguas hasta las culturas modernas, la astrología ha sido un componente integral de la búsqueda humana por entender su lugar en el cosmos. Uno de los pioneros más notables fue Claudio Ptolomeo, un astrónomo y matemático greco-egipcio del siglo II, cuya obra, Tetrabiblos, se convirtió en un texto fundamental. Ptolomeo sistematizó los principios astrológicos y estableció las bases para la interpretación de los astros en relación con la personalidad y el destino. En las civilizaciones mesopotámicas, como la sumeria y la babilónica, encontramos los primeros vestigios de la astrología. Estos antiguos astrónomos observaban el cielo con meticulosidad, registrando movimientos planetarios y configuraciones estelares. Creían que los eventos en la Tierra estaban vinculados a las posiciones de los cuerpos celestiales, sentando así las bases de la astrología como la conocemos. Los egipcios, por otro lado, vinculaban las estrellas con sus deidades y utilizaban la astrología para tomar decisiones importantes, como la siembra de cultivos o la construcción de monumentos. La astrología se convirtió en una guía espiritual y práctica que influía en la vida diaria de estas antiguas civilizaciones. La antigua Grecia contribuyó significativamente al desarrollo de la astrología. Filósofos como Platón y Aristóteles exploraron las conexiones entre los eventos celestiales y la vida terrestre. Fue en la Grecia clásica donde los signos zodiacales tomaron forma, cada uno asociado con determinadas características y energías. Los romanos adoptaron la astrología griega y la incorporaron en sus prácticas religiosas y de gobierno. Los líderes romanos solían consultar a los astrólogos antes de tomar decisiones importantes, creyendo que los astros ofrecían indicaciones sobre el destino de la nación. Al considerar civilizaciones americanas, los pueblos indígenas de América Central y del Sur también practicaban formas de astronomía. Los mayas, por ejemplo, eran expertos en la observación del cielo y desarrollaron un elaborado calendario basado en los ciclos celestiales. En América del Sur, los incas utilizaron observatorios para seguir el movimiento de estrellas y planetas. Las diferencias entre Oriente y Occidente en el estudio de la astronomía son notables. En el Oriente, civilizaciones como la China e hindú tenían ricas tradiciones astronómicas. Por otro lado, en el Occidente, la astronomía se desarrolló en el contexto de la antigua Grecia y Roma, influyendo posteriormente en la tradición científica europea. En el medioevo, la astrología experimentó un resurgimiento con figuras como Ahu-Mazar, un astrólogo persa que contribuyó al desarrollo de la astrología natal. Ahu-Mazar ha sido acreditado como el primer astrónomo en definir edades astrológicas, la era de Acuario, la era de Piscis, etc., sobre la base de la precesión de los equinoccios a través del zodiaco. Su pensamiento astrológico fue influenciado por el zoroastrismo, el hermetismo, que practicaron los sabios de Harrán, la ciencia griega y la astrología mesopotámica. Ahu-Mazar
sostuvo que la astrología fue una ciencia revelada a los conocedores por una fuente divina, pero que los hombres la olvidaron. Sin embargo, fue durante el Renacimiento que la astrología floreció nuevamente, con personalidades como Johannes Kepler, quien, además de ser un destacado astrónomo, exploró la influencia de los astros en la vida humana. Después de estudiar teología en la Universidad de Tubinga, incluyendo astronomía con Michael Mestlin, seguidor de Copérnico, enseñó en el seminario protestante de Graz. Kepler intentó comprender las leyes del movimiento planetario durante la mayor parte de su vida. En un principio Kepler consideró que el movimiento de los planetas debía cumplir las leyes pitagóricas de la armonía. Esta teoría es conocida como la música o la armonía de las esferas celestes. En su visión cosmológica no era casualidad que el número de planetas conocidos en su época fuera uno más que el número de poliedros perfectos. Siendo un firme partidario del modelo copernicano, intentó demostrar que las distancias de los planetas al Sol venían dadas por esferas en el interior de poliedros perfectos, anidadas sucesivamente unas en el interior de otras. En la esfera interior estaba Mercurio, mientras que los otros 5 planetas, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, estarían situados en el interior de los 5 sólidos platónicos correspondientes también a los 5 elementos clásicos. El siglo XX trajo consigo un renacer del interés público en la astrología, y figuras como Alan Leo, seudónimo de William Frederick Allan, fue un importante astrólogo británico, escritor, editor, masón y teósofo. Es considerado por muchos como el padre de la moderna astrología. Leo, que tomó el nombre de su signo solar y ascendente como un seudónimo, fundó la Logia Astrológica de la Sociedad Teosófica en 1915. Se le acredita como uno de los astrólogos más importantes del siglo XX, porque parece que su trabajo tuvo el efecto de estimular el renacimiento de la astrología en Occidente después de su decadencia general en el siglo XVII. Leo fue un teósofo devoto y trabajó muchos los conceptos religiosos tales como el karma y la reencarnación en la astrología. Usaba sus contactos regulares con la Sociedad Teosófica Internacional para publicar, traducir y difundir su obra en toda Europa y América, y fue en estos países donde la astrología comenzó a revivir. Leo abogó por una astrología más centrada en el individuo y en la psicología, transformándola en una herramienta para la autoexploración y el crecimiento personal. En la actualidad, la astrología ha experimentado un resurgimiento digital. Personalidades como Liz Greene. Liz Greene es altamente estimada por los astrólogos de todo el mundo, profesionales y no profesionales por igual. Es una autora prolífica de libros y publicaciones varias, y su trabajo ayudó a darle forma a la astrología psicológica moderna. Posee un doctorado en psicología y es una calificada analista junguiana. También posee un diploma en counseling del Centro de Psicología Transpersonal de Londres, y un diploma de la Facultad de Estudios Astrológicos, de la cual es miembro patrocinador vitalicio. Cuando el análisis psicológico del horóscopo fue desarrollado, entre 1985 y 1987, sentó una piedra fundamental en la historia de la astrología psicológica. Liz Greene, la autora, y Alois Trend, un brillante programador, crearon una interpretación computarizada del horóscopo que, hasta ahora, no ha sido igualada en calidad. Mientras que los informes anteriores tan solo listaban los elementos de una interpretación astrológica como bloques no relacionados, Alois Trend, un especialista en inteligencia artificial, fue bastante más allá. Fue capaz de crear un programa que podía simular el mismísimo método de Liz Greene para la interpretación del horóscopo en una lectura personal. Las repercusiones de la astrología en la sociedad contemporánea son notables. Aunque debatida en términos de validez científica, la astrología ha encontrado un lugar en la cultura popular y en la esfera del bienestar personal. Muchos buscan en sus horóscopos orientación y autoconocimiento, generando un fenómeno cultural que va más allá de las fronteras geográficas y generacionales. Los signos zodiacales. Los signos zodiacales revelan los misterios del cosmos y guían nuestro destino. Las constelaciones celestes, conocidas como los signos del zodiaco, nos ofrecen un viaje cósmico a través de 12 sectores de 30 grados en la línea eclíptica. Cada uno de estos sectores, llamados casas,
es el hogar de una constelación única y está impregnado de energías celestiales que influyen en la personalidad y el destino de aquellos nacidos bajo su influencia. Descubramos la magia que cada signo aporta al universo. Aries, 21 de marzo, 19 de abril, el intrépido Aries, gobernado por Marte, irradia energía pionera. Los nacidos bajo este signo son líderes natos, impulsados por la pasión y la determinación. Tauro, 20 de abril, 20 de mayo, Tauro, regido por Venus, abraza la estabilidad y la sensualidad. Con una fuerza taurina, se aferran a sus ideales con firmeza, creando un ancla en el cambiante océano de la vida. Géminis, 21 de mayo, 20 de junio, los gemelos de Géminis, bajo la influencia de Mercurio, encarnan la dualidad. Curiosos y versátiles, exploran los matices de la vida con mente ágil. Cáncer, 21 de junio, 22 de julio, Cáncer, regido por la luna, fluye con emociones profundas. Protector y compasivo, este signo representa la esencia maternal que nutre y cuida. Leo, 23 de julio, 22 de agosto, bajo el resplandor del sol, Leo brilla con una luz propia. Carismático y audaz, busca el escenario de la vida para expresar su creatividad y liderazgo. Virgo, 23 de agosto, 22 de septiembre, Virgo, bajo la tutela de Mercurio, abraza la perfección y la atención al detalle. Analítico y práctico, busca la armonía en la precisión. Libra, 23 de septiembre, 22 de octubre, Libra, gobernado por Venus, anhela el equilibrio y la belleza. El símbolo de la balanza representa su búsqueda constante de justicia y armonía. Escorpio, 23 de octubre, 21 de noviembre, intenso y magnético, Escorpio, bajo Plutón y Marte, encarna la transformación. Nadando en las profundidades emocionales, busca el renacimiento y la verdad. Sagitario, 22 de noviembre, 21 de diciembre, Sagitario, bajo la influencia de Júpiter, busca la expansión y la aventura. Optimista y libre, persigue la verdad y la sabiduría con ardor. Capricornio, 22 de diciembre, 19 de enero, Capricornio, regido por Saturno, abraza la disciplina y la ambición. El escalador de montañas, busca la cima del éxito con perseverancia. Acuario, 20 de enero, 18 de febrero, Acuario, bajo la influencia de Urano, abraza la originalidad y la innovación. Visionario y humanitario, busca un mundo mejor a través del progreso. Piscis, 19 de febrero, 20 de marzo, Piscis, gobernado por Neptuno, flota en las aguas de la imaginación y la compasión. Intuitivo y soñador, busca la conexión espiritual y emocional. Sin embargo, es crucial recordar que, a pesar de los patrones celestiales, la verdadera armonía entre individuos es única y compleja. Aries. Mejor compatibilidad, Leo, Sagitario. Desafíos potenciales, Cáncer, Capricornio. Tauro. Mejor compatibilidad, Virgo, Capricornio. Desafíos potenciales, Leo, Acuario. Géminis. Mejor compatibilidad, Libra, Acuario. Desafíos potenciales, Virgo, Piscis. Cáncer. Mejor compatibilidad, Escorpio, Piscis. Desafíos potenciales, Aries, Libra. Leo. Mejor compatibilidad, Aries, Sagitario. Desafíos potenciales, Tauro, Escorpio. Virgo. Mejor compatibilidad, Tauro, Capricornio. Desafíos potenciales, Géminis, Sagitario. Libra. Mejor compatibilidad, Géminis, Acuario. Desafíos potenciales, Cáncer, Capricornio. Escorpio. Mejor compatibilidad, Cáncer, Piscis. Desafíos potenciales, Leo, Acuario. Sagitario. Mejor compatibilidad, Aries, Leo. Desafíos potenciales, Tauro, Cáncer. Capricornio. Mejor compatibilidad, Tauro, Virgo. Desafíos potenciales,
Aries, Géminis. Acuario. Mejor compatibilidad, Géminis, Libra. Desafíos potenciales, Tauro, Cáncer. Piscis. Mejor compatibilidad, Cáncer, Escorpio. Desafíos potenciales, Géminis, Sagitario. Nota importante, la compatibilidad zodiacal es una guía, no un destino fijo. Factores como la madurez, las experiencias de vida y la comunicación afectan la dinámica de las relaciones. Cada conexión es única, y la verdadera magia reside en la comprensión mutua y el crecimiento conjunto. Utiliza estas sugerencias como herramientas para la introspección y no como reglas inamovibles. El cosmos, con su vastedad ilimitada, ha intrigado a la humanidad a lo largo de la historia. La dualidad entre la astronomía y la astrología, dos disciplinas que comparten el cielo estrellado pero que abordan sus misterios de maneras radicalmente diferentes. La astronomía, como ciencia milenaria, se sumerge en la observación y comprensión objetiva de los cuerpos celestes. Sus raíces se remontan a las primeras civilizaciones que utilizaban los astros para medir el tiempo y prever eventos astronómicos. A través de telescopios y sondas espaciales, la astronomía ha desentrañado secretos cósmicos, desde la mecánica de los planetas hasta la vida de las estrellas. En contraste, la astrología, aunque comparte una conexión con las estrellas, se sumerge en un reino más subjetivo. Con sus raíces en las antiguas creencias de que los movimientos celestiales influyen en la vida humana, la astrología asigna significados y rasgos a los signos zodiacales. Utilizando cartas astrales, busca revelar patrones y tendencias en la personalidad y el destino de los individuos. Diferencias sutiles pero significativas. Aunque comparten similitudes en su origen histórico y la observación del firmamento, la principal diferencia radica en sus objetivos. La astronomía busca comprender la naturaleza del universo, mientras que la astrología se enfoca en interpretar su impacto en la existencia humana. Concepto clave. Astronomía y astrología son como dos viajeros en la misma carretera, uno inmerso en el estudio de las leyes cósmicas y el otro interpretando sus efectos en la vida cotidiana. La primera se basa en la evidencia científica y la objetividad, mientras que la segunda tiene raíces en la interpretación subjetiva de símbolos celestiales. El papel de la astronomía y la astrología. La astronomía, como una linterna que ilumina los oscuros rincones del espacio, ha permitido avances tecnológicos, entendimiento del origen del universo y una apreciación más profunda de nuestra posición en el cosmos. Por otro lado, la astrología, como un espejo que refleja las influencias celestiales en el individuo, ha desempeñado un papel cultural y psicológico a lo largo de la historia. Aunque su validez científica es discutible, muchos encuentran consuelo y orientación en sus enseñanzas. En resumen, la astronomía y la astrología, compañeras de viaje a través de las estrellas, ofrecen distintas perspectivas de nuestro lugar en el universo. La primera nos brinda conocimiento y descubrimientos objetivos, mientras que la segunda nos invita a reflexionar sobre nuestro destino a través de símbolos celestiales. Ambas, de una manera u otra, han dejado su huella en la conciencia humana, proporcionando visiones diversas y, a veces, complementarias de nuestro papel en el vasto teatro cósmico. La exploración del firmamento nos lleva a comprender no solo los secretos celestiales, sino también cómo la astrología ha evolucionado como un arte milenario que ha dejado una huella profunda en la historia de la humanidad. Desde sus raíces en civilizaciones antiguas hasta su resurgimiento digital, la astrología ha sido una herramienta para explorar nuestra conexión con el cosmos y comprender nuestro destino. ¿Has experimentado situaciones en las que la compatibilidad zodiacal ha influido en tus relaciones personales? ¿Cómo interpretas estas influencias en tu vida cotidiana? La dualidad entre la astronomía y la astrología, aunque comparten el mismo cielo, revela sus diferencias fundamentales en enfoque y metodología. La astronomía, como ciencia objetiva, ilumina los misterios del universo, mientras que la astrología, más subjetiva, busca interpretar la influencia de los astros en la vida humana.
¿Te identificas más con la objetividad de la astronomía o con la interpretación subjetiva de la astrología en tu búsqueda de comprender el cosmos y tu lugar en él? Ambas disciplinas han desempeñado papeles significativos, la astronomía ofreciendo conocimiento científico y la astrología proporcionando consuelo y orientación espiritual. La compatibilidad zodiacal, aunque no una regla inamovible, brinda herramientas para la introspección en las relaciones humanas. ¿Cuál es tu signo zodiacal y cómo crees que sus características se reflejan en tu personalidad y vida diaria? Espero que estas preguntas inspiren reflexiones interesantes y conversaciones enriquecedoras. Estaremos leyendo sus comentarios. Hemos llegado al final del video y esperamos que hayan disfrutado de este fascinante viaje a través de las 12 casas, descubriendo la astrología y explorando las diferencias entre la astrología y la astronomía. Si el contenido les ha interesado, les invitamos a unirse a nuestro viaje celestial suscribiéndose al canal, si aún no lo han hecho. No olviden dar like, compartir y activar la campana para estar al tanto de nuestras próximas entregas. Hasta la próxima y felices lunas.